El Café del Fotógrafo, episodio 110. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y el profesor de fotografía de los cursos online en josebarceló.com y de los cursos presenciales en Mallorca Fotográfica. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa referente a la fotografía, pues me la podéis hacer llegar a través del formulario de contacto que encontráis en mi web. Bueno, volvemos un viernes más, en el que os hablaré, por supuesto, de una fotógrafa que me gusta por las fotos que hace, pero también me parece que es interesante que os hable de ella por el recorrido que ha tenido a nivel, digamos, comercial o a nivel profesional. Bueno, aparte de esto, estoy contento porque algunos de vosotros me habéis hecho saber que escucháis el podcast a diario, que os gusta que el podcast sea con un episodio diario, que para nada os estresa, con lo cual estoy contento de saberlo. Y además os habéis tomado las molestias de escribirme para hacérmelo saber, con lo cual gracias a los que me habéis escrito. Pero la verdad es que además me ha llegado algo más de feedback de otros oyentes que prefieren que sea esa opción que os comentaba el miércoles de hacerlo en días alternos. A ver, como a mí personalmente me gustaba la opción de hacerlo a diario, porque era un poco como había pensado el podcast desde el principio, y sé que muchos me estáis diciendo que os gusta ese formato de podcast diario, creo que he encontrado una opción intermedia. Es decir, vamos a seguir con el podcast en días alternos, pero voy a publicar un vídeo semanal en el canal de YouTube. De esta forma, pues no acaba de ser un podcast diario, pero por lo menos tenemos ese plus, ese extra de ese vídeo semanal en YouTube. Seguramente estas primeras semanas, como todavía seguimos de confinamiento y lo tengo más difícil para grabar en exteriores, seguramente optaré más por hacer vídeos de cosas que tengan que ver con Lightroom, con cosas más así como de pantalla de ordenador, pero la idea es volver a los vídeos normales como los que tenéis, bueno, que ya tenéis unos cuantos en el mismo canal de YouTube. Así que ya os digo, es un poco como una solución un poco intermedia. Aparte de esto, estoy preparando, que ya os lo dejé ayer en Instagram, en mi cuenta de Instagram, estoy preparando un programa especial de preguntas sobre fotografía de paisajes. Es decir, me gustaría que me mandarais todas las dudas, todas las consultas que podáis tener específicamente sobre fotografía de paisaje y así podemos preparar un programa un poco especial en el que resuelva esas dudas directamente en el podcast. Ya os digo, depende un poco del ritmo al que me hagáis llegar las dudas, pues lo haremos antes o después. Espero que, pues eso, que surjan las dudas, que me las mandéis cuanto antes y que así, pues a lo mejor para la semana que viene o la siguiente, ya poder hacer este podcast especial con vuestras preguntas y respondiéndolas solo sobre fotografía de paisaje y todo lo relacionado con la fotografía de paisaje. Así que vamos a ver, ya sí, vamos a ver quién es Nicole S. Young o Nicole S., esta fotógrafa pues, que hace fotografía gastronómica y fotografía de stock. Vamos a ver qué hace, venga, vamos allá. La verdad es que hace años que conocí o que me encontré con la página web de Nicole S. Young, Nicole S., que sería un poco el apodo en internet, y la conocí sobre todo como referente en fotografía gastronómica y en fotografía de stock. Os estoy hablando, no sé de qué año, pero a lo mejor la conocí pues alrededor de 2005, entre 2005 y 2008, para que nos situemos un poco en la época. Bueno, era una época en la que yo estaba escribiendo para el blog de Chataca Foto y aproveché para hacerle una entrevista, porque justo estaba a punto, había publicado hacía muy poquito su libro Food Photography, perdón, es decir, fotografía de comida. Luego os hablaré más del libro. Y ya os digo, como tenía un estilo que me gustaba, me llamaba la atención también porque yo en ese momento estaba como metiéndome mucho en el tema de la fotografía de stock y me parecía interesante y que además explicaba cosas que podían ser de mucha utilidad. Así que decidí pues, hacerle una entrevista para conocerla un poco mejor. A partir de allí, pues ya os digo, fui acercándome más a ella, fui descubriendo pues, algunos secretos más de su fotografía gastronómica.
Al final, pues ya os digo, como os comentaba, me parece una fotografía interesante para ver un poco el recorrido que ha tenido a lo largo de todos estos años, cómo empezó desde cero y cómo llegó a convertirse en la fotógrafa que es hoy en día y hacer el tipo de fotos que hace hoy en día. No es una fotógrafa, digamos, súper llamativa, no es una fotógrafa, no sé, como súper conocida, súper puesta, tampoco no es una fotógrafa, digamos, que sorprenda, pero sí que es una fotógrafa que pienso que hace muy bien su trabajo. Para empezar, lo que hizo era que, bueno, empezaba como algo tipo más casero, algo así como un hobby. Empezó haciendo las fotos simplemente de la comida que preparaba para comer y poco a poco fue mandándolas a las agencias de stock. En ese momento, cuando empezó ella, solo prácticamente existía o funcionaba más o menos bien iStock, ¿vale? La agencia que, bueno, ahora se ha quedado como parte de Getty, pero en ese momento era una agencia independiente. Era una agencia de microstock, que, bueno, ahora ya hablamos de fotografía de stock en general, pero en esa época todavía se hacía la distinción entre microstock y stock clásico. Y bueno, la cuestión es que empezó a mandar esas fotos que hacía a diario, con su cámara compacta, incluso tampoco no tenía ni mucho conocimiento de fotografía, ni mucho equipo, y fotografiaba con luz natural, con la luz que tenía allí, las fotos la comida que iba preparando. Y a partir de allí, pues vio que empezaba a ganar una cantidad de dinero, pues que a lo mejor no era una pasada, pero era algo ya que tenía su importancia. Entonces empezó a centrarse más en la fotografía, dejó el trabajo que tenía y se centró en producir imágenes de comida para fotografía de stock. Claro, al dedicarse profesionalmente, ya, o un poco más en serio, por decirlo de otra forma, a la fotografía de stock, se dio cuenta de que necesitaba un equipo un poco mejor y necesitaba mejorar mucho el estilismo y la técnica en sus fotografías. Así que un poco obligada por la fotografía de stock, empezó a profesionalizarse, empezó a tomárselo un poco más en serio y a ver esa posibilidad de vivir de la fotografía de stock. Al final, pues lo que os digo, ¿no? Se empezó a vivir de la fotografía de stock, pero lo interesante es que eso le abrió otros mundos, le abrió otras puertas. Aparte de los ingresos que podía tener para la fotografía de stock, que ya le empezaban a dar para vivir, eso, el tener esas fotos, el tener esa colección de fotos online, el que sus fotos se estuviesen publicando en distintos medios, pensad que en esa época la oferta de fotografías de stock era mínima, o sea, había muchos fotógrafos ya, había mucha oferta, pero comparado con lo que hoy en día era, vamos, mínimo no, minimísimo. Entonces vendía muchas fotos, con lo cual salían muy publicadas en muchas revistas, en muchos lugares. Así que pues la gente interesada en los medios de comunicación, en las revistas y demás, empezaron a reconocerla. Incluso otros fotógrafos, gracias a ese volumen de fotos que publicaba, pues empezaron a tenerle como un cierto respeto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Empezó a ganar prestigio. Así que eso le abrió las puertas a conseguir escribir libros sobre cámaras concretas. Los típicos libros estos que saca Anaya de la Canon no sé cuántos, la Nikon no sé cuántos, aprenda a manejar la Sony no sé qué. Entonces lo que hicieron fue una editorial americana, le propuso escribir libros sobre las cámaras de Canon, que eran las que manejaba ella. A partir de allí, pues claro, al escribir el libro todavía se hizo más reconocida y llegó pues al punto de plantearse escribir su propio libro de fotografía gastronómica. Al final lo que pasaba era eso, ¿no? Que había ganado esa fama, ese prestigio en fotografía gastronómica y vio la oportunidad de poder compartir su experiencia y poder compartir sus conocimientos gracias a ese libro. Ya os digo, ahora os hablaré un poco más de él. Al final, pues ahora lo que está haciendo es trabajar con Stocksy. No sé si ha quitado sus fotos de iStock o las sigue manteniendo allí, pero la verdad es que ahora las fotos que hace las manda a Stocksy, que es esta agencia, una especie de, digamos, cooperativa de fotógrafos y creadores que montaron esta agencia de stock, que es un poco como la agencia a la que todos los fotógrafos aspiramos a poder poner nuestras fotos a la venta, porque funciona muy bien, se vende muy bien y además se le paga muy bien al fotógrafo. Si miramos sus fotos, creo que se verá claramente, si echáis un vistazo a las fotos que hace, veréis que son fotos muy luminosas, con una luz así como muy suave, con colores muy vivos y muy bien combinados. Y como suele pasar en la mayoría de fotógrafos, que al final terminamos reconociendo, son imágenes muy limpias. ¿Vale? Si veis las fotos de sus platos, todo está en su sitio, no hay nada que no tenga que estar en su sitio, o si justamente es una foto de un plato en el que a lo mejor un plato que está a medias, que alguien ya se ha comido la mitad del plato, pues vemos que todo está muy bien colocadito, todo muy bien ordenado y da la impresión de que se lo han comido
pero alguien como muy fino, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En el libro, en este libro que os comento de Food Photography, o traducido, la traducción, la edición en español sería El sabor de una imagen, es un libro que ella ya lo escribió pensando que pudiese servirle al máximo de fotógrafos posible, de fotógrafas. Empieza con algo básico, empieza pues con el material necesario, con la técnica fotográfica básica, pero ya de ahí, incluso aunque sepáis hacer fotos y demás, pues incluso de ahí se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, podemos ver qué tipo de objetivos se utiliza para hacer sus fotos de comida, en lugar de utilizar otros objetivos que a lo mejor otros fotógrafos aconsejan utilizar para comida. Con lo cual, si os gustan el tipo de fotos que hace Nicole, pues lógicamente ya podéis profundizar un poco más en la técnica que utiliza ella. Habla luego de los distintos puntos de vista para hacer fotografía gastronómica. Habla de algo que también es muy importante en este tipo de fotografía, que son los props o los accesorios, digamos, para el decorado, ¿no? Para entendernos, de los platos. Luego también habla de cómo contar la historia a través de las fotos de comida. Incluso nos enseña a fabricar fondos y otros accesorios así para decorar esa fotografía gastronómica. Luego, lógicamente, pues habla de iluminación, tanto con luz natural como con flash, para conseguir la iluminación que utiliza ella en sus fotos gastronómicas. Y pues luego también algo que me parece casi de la parte más interesante del libro es que nos enseña algunos trucos para que la comida aparezca así como más apetecible, ¿no? A veces es comida que es totalmente natural, totalmente comestible, pero luego en algunos casos pues tiene que utilizar algunos trucos, incluso yo que sé, me acuerdo de uno que era de utilizar cubitos de plástico, cubitos como si fuesen de metraquilato, para que se vean bonitos en la imagen. Y si haces una foto de un vaso de agua, por ejemplo, que dé la impresión de que está fresco por los cubitos, pero que no quede visualmente feo. Y ya os digo, me parece como la parte más interesante porque nos enseña un poco los trucos más allá de la técnica. Y luego pues acaba el libro con una parte de edición de las fotos, con lo cual también ya os digo que tenemos como un libro muy completo que os puede ayudar tanto si os interesa una parte del tipo de fotografía gastronómica como si os interesa otra parte. Actualmente, ya os digo, está trabajando con Stocksy y está haciendo fotografía de comida, sigo la fotografía de comida, aunque menos, y hace fotografía de viajes. Ya os digo, hace menos foto de comida que antes, porque ya al estar por el mundo, pues no tiene su estudio a mano, lo tiene un poco más complicado para hacer este tipo de fotos, pero ya os digo, sigue haciéndola. Pero ahora lo que hace es pues, viajar por el mundo, hace fotografía de paisaje, hace retratos y se ha centrado mucho en fotografiar comidas locales, ¿no? Del lugar al que va, pues intenta hacer las fotos que le sirvan para stock, pero a lo mejor con condiciones de luz natural o con una iluminación artificial mínima. Con el tiempo, pues ha terminado montando su propia tienda online y lo que hace es, bueno, vende presets para Lightroom y para otros programas, texturas para añadir retoques con Photoshop y también para otros programas. Es una fotógrafa que utiliza otros programas, más allá de los de Adobe que solemos utilizar todos. Y luego, pues también vende ebooks y sigue pues con más publicaciones de libros. ¿Por qué os quería hablar de Nicole? Pues precisamente porque creo que es una muestra de cómo tenemos que ver el negocio fotográfico en su conjunto, ¿no? Más allá de que haga buenas fotos, que ya os digo, a mí me parecen un tipo de fotos bonitas, un tipo de fotos interesante y sobre todo con un estilo así como muy limpio y muy luminoso, pero más allá de las fotos que haga, pues me parece interesante esta parte, ¿no? De cómo ha podido vivir de su pasión y además de la forma que quiere. Quizás a lo mejor con la foto de stock ganaba suficiente al principio, pero era muy consciente de que tenía, digamos, todos los huevos puestos en la misma cesta, ¿no? Sabía que si la foto de stock se iba al garete por cualquier motivo, pues se podía encontrar con que se quedara sin ingresos. Y de hecho, a lo mejor no pasó algo tan extremo, pero sí que con el tiempo llegaron más fotógrafos a iStock y empeoraron las condiciones frente al cuando ella empezó a vender fotos en esta agencia. Pero bueno, al final la realidad es que el stock le abrió las puertas a que conocieran, que la reconocieran en otros lugares y publicaran sus libros. Consiguió diversificar su negocio, empezó a publicar esos libros y consiguió otra fuente de ingresos. Y es cierto que la fotografía de stock de hace 15 o 20 años pues ha dejado de funcionar como la entendían esos fotógrafos pues, de los años 90 que hacían sus fotos en sus viajes y las mandaban a las agencias. Por ejemplo, lo hablábamos con Xavi Nández en el episodio 99, que decía que él había empezado publicando o vendiendo fotos de stock y que ahora lo veía un negocio totalmente inviable. Es verdad que con el tiempo ha ido a menos,
pero también es cierto que la nueva fotografía de stock pues al final nos ha dado la oportunidad a muchos fotógrafos pues para entrenar, para practicar y de paso pues ganarnos esos ingresos extra. Además, bueno, como podéis ver con el ejemplo de Nicole, pues le ha permitido llegar hasta incluso un estilo de vida que nunca se le había pasado por la cabeza. Consiguió meterse en la fotografía gracias a la fotografía de stock, pero luego daros cuenta de todo el camino, de todo el rodaje que ha llevado a partir de esas fotos que hacía para entretenerse en su casa, simplemente porque le gustaba fotografiar comida, pues al final ha terminado llevándose esa vida viajando por el mundo, que imagino yo que es lo que le gusta hacer a Nicole. Al final pues hace eso, ¿no? Puede dedicarse a lo que más le apasiona y ha llegado a otra parte del mercado fotográfico, como es el de escribir libros, ser autora de libros de fotografía, que a lo mejor nunca se le había ocurrido. Al final, bueno, es un poco lo que me gustaría que conocierais de Nicole y bueno, como siempre os dejo enlazada la información en las notas del episodio en josebarcelo.com/podcast. Os dejo algo más de información sobre Nicole para que podáis ver sus fotos, algunos libros y bueno, vídeos y demás, lo de siempre. Y bueno, aunque sea festivo en España, os recuerdo que tenéis disponible ya la nueva clase del curso de Biblioteca del Lightroom en josebarcelo.com, que ya sabéis que os podéis suscribir a todos los cursos por tan solo 10 euros al mes y tenéis acceso directo a todos los cursos que hay publicados hasta el momento y a las 3 nuevas clases semanales. Así que bueno, en fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis empezado bien este fin de semana más largo de lo normal, que aunque bueno, como seguimos todavía con esta situación extraña, no sé si notaremos mucho que sea festivo o no. Pero bueno, sea, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio, por acordaros de hacerle clic en el me gusta, si lo estáis escuchando en iVoox o en YouTube. Y ya que estamos, pues ya que fiesta, pues podéis aprovechar para hacer clic en compartir y que este episodio pues pueda llegar a más oyentes. Gracias sobre todo por suscribiros a los cursos, os lo digo siempre, porque al final permitís que todo esto siga adelante, de verdad. Bueno, de verdad que muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.